Bueno, Cristina, ¿me puedes hacer un resumen de tu ponencia, de tu intervención, por favor? Cuando hablamos de la identidad europea o de la Europa como civilización, hay que tener en cuenta que es una respuesta un poco, diríamos, de oposición a la versión oficial de Europa, que pretende que Europa no es una civilización y que son culturas diversas, como si fuera una suma en que en un cesto metemos distintas identidades, culturas. Y yo creo que el gran error y lo que ha debilitado Europa es que no ha sido capaz ni se ha atrevido a hacer un reconocimiento de su identidad como civilización, que muchos autores es lo que llaman civilización occidental, porque realmente Europa es la madre del modelo americano, del modelo canadiense, de los latinoamericanos, de Australia, todo ese mundo de creencias, de conocimientos, de ética, de moral, de prácticas sociales, de responsabilidades, de ciencia, conocimiento, todo eso procede de muchos siglos de trabajo en Europa y que ha ido, pues a través de su expansión por el mundo, difundiendo esas culturas, esos conceptos culturales. Entonces yo, mi esfuerzo es mostrar que Europa es horrible y tonto, incluso decir que Europa es el conflicto que hay hoy. Europa no es la Europa del conflicto de los refugiados, ni el conflicto entre las naciones y el desarrollo de la estructura europea, que siempre hay un conflicto entre la soberanía que tiene, o sea, lo que manda cada país en sí y que a veces tiene que trasladar para que mande Europa. Entonces, ese afán, diríamos, de ser autónomo para lo que me interesa y en cambio estar en Europa para lo que también me interesa, o sea, eso realmente no puede ser. O sea, por tanto, es muy importante que Europa defina su personalidad, en qué consiste su civilización. Y en ese sentido, buscar la identidad dentro de la civilización supone mirar hacia adentro, una especie de psicoanálisis que tienes que buscar qué tienes tú de europeo, qué ha hecho Europa que hoy sigamos haciendo, qué prácticas tiene, qué costumbres, qué ideas. Es algo en parte personal, sentirse europeo, pero también es verdad que hay que dar unas claves de cuáles serían esos aspectos que constituyen la identidad europea, la civilización europea. Y en ese sentido, yo creo que hay dos variables o tres que son claves y que lo han reconocido muchos autores. Uno, el concepto de libertad de la persona. El concepto de la persona libre, con derecho a pensar por sí mismo, está en los griegos, en los presocráticos, cuando se preguntan los filósofos de qué está hecho el mundo, y en lugar de pensar que la creación la hace pues a través del Génesis, o a través de, como está escrito en el Génesis, o otras leyendas o mitos que hay de que si surge del agua el mundo y otras de una diosa o cualquier por el estilo, los presocráticos se plantean cómo estudio yo el mundo para ver si llego a conocer cuál es su origen. Y ese es el primer momento en que se plantean realmente el hombre por sí mismo, no un sumo sacerdote ni nadie parecido como podía pasar en Egipto, qué es Europa y de qué está hecho el mundo, de qué está hecho el mundo. Entonces, en ese esfuerzo, el hombre reconoce que tiene derecho a pensar, a investigar y a saber. Y eso va acompañado de un concepto de la libertad para pensar. El primer mártir de la historia sería Sócrates de la historia de Europa, porque murió por querer educar y por querer saber. Entonces, una característica de Europa es que ese concepto de la libertad del hombre y del derecho a pensar está unido a la libertad para investigar y a la necesidad de la educación como soporte para que el hombre sea autónomo, independiente y libre. Por tanto, un rasgo europeo característico que se practicaba en Grecia, en Roma, y luego lo adopta el cristianismo y que corre a lo largo de todo el mundo de historia de Europa, es la importancia de considerar la educación. En los momentos de mayor elitismo pues se educan menos, pero luego ya se va asumiendo como una educación para todos. Entonces, nosotros pues pensamos, y la pregunta que debemos hacernos, ¿de dónde procede nuestro interés por la educación y nuestra furiosa defensa de las libertades? Pues eso está en Grecia, nace y luego se continúa. Ese mismo concepto da lugar a otros muchos, por ejemplo, a toda una serie de leyes que protegen esa libertad. Entonces vamos viendo que con momentos de dificultad, con momentos de hundimiento, de distinta intensidad, Europa va desarrollando en los distintos países y a lo largo del tiempo una legislación que protege los derechos del individuo. Y al final tenemos los derechos humanos. O sea, los derechos humanos están en el Fuero de Aragón, en las cartas de las ciudades españolas, en los códigos europeos, los derechos humanos. Y paralelamente vamos también, otra variable importantísima con esta de la libertad de la persona y la educación, tenemos la línea de crear un sistema de instituciones
de derecho, un cuerpo legislativo que va determinando cuáles son las reglas del juego de la relación entre los individuos y los gobernantes, en los individuos y la sociedad. De ahí que Europa tenga a partir del siglo XIII un furor tremendo legislativo, hay muchísimas, o sea, se redactan una serie de códigos que recogen tradiciones del derecho común, que recogen tradiciones del derecho romano y que recogen la legislación de Justiniano y de otros. Y ese cuerpo legislativo es lo que será la base del futuro derecho actual. Hay que pensar que en ese momento, en el siglo XIII, por ejemplo, quien redacta, por ejemplo, el código de Valdemar II en Dinamarca es un obispo que se ha formado en París, Oxford y Bolonia. Y vemos que los redactores de las leyes se han formado en esas universidades, viajan de una a otra de profesores y, por ejemplo, un jurista que trabaja para Federico II de Sicilia, que es uno de los grandes impulsores del derecho, de lo que será el derecho europeo, un derecho con influjo de la Iglesia, del derecho canónico, pero que es ya un derecho europeo, ese derecho, ese personaje está también luego, cuando muere Federico II, trabajando con Alfonso X el Sabio, que también es otro legislador del siglo XIII. Entonces ahí hay un momento donde se está cuajando. Yo diría que la primera momento donde todo el derecho se estructura ya con un reconocimiento de las instituciones, que de momento a lo mejor son débiles, pero que se va fortaleciendo a lo largo del tiempo, es el siglo XIII. Y esto hace que yo diga muchas veces que nosotros no tenemos tanto mérito en haber creado Europa. Hemos estado más de 2000 años ensayando. Lo que pasa es que esas variables que han ido a lo largo del tiempo constituyendo nuestros pilares de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestra regulación del sistema político, eso no siempre ha sido igual. Hay momentos de hundimiento, pues el nazismo. El nazismo es un contra Europa, el nazismo es contra el hombre. El individuo pasa a ser una cosa, un objeto, que da igual que se mueran miles y millones, donde la vida no importa. Eso es un paso atrás, pero luego acaba por caer. Es decir, Europa no soporta las tiranías. Y otra variable que surge de todo este sistema del derecho es que en Europa, como un origen de la democracia, está la relación contractual, o sea, mediante negociación y pacto permanente con los gobernantes o con otros. O sea, el concepto de pacto y de negociación es muy europeo. Y sobre todo, la relación contractual con el gobernante, que quiere decir que el gobernante tiene algunas obligaciones respecto al gobernado y el gobernado o súbdito respecto al gobernante. Y esto es una característica de Europa, que da lugar al constitucionalismo. O sea, a que los reyes tuvieran, por ejemplo, Fernando el Católico, que jurar ante las Cortes de Aragón que va a respetar sus leyes. Lo mismo se hace en las Cortes de Castilla, lo mismo hacen los británicos. O sea, la idea de una relación de obligaciones hacia el pueblo de los gobernantes y de dar respuestas y ser valorados y juzgados ya está en la Edad Media. Y luego, repito, habrá momentos donde esto pues no esté en un proceso de crisis, pero luego vuelve a resurgir. O sea, aquí el de acabar con el nazismo o el acabar, por ejemplo, con la tiranía del estalinismo en los países del norte de Europa, del este, es que eso es una lógica europea. Acaba por dominar la democracia. Y esto es un poco el tema. Y concluyo diciendo que es importantísimo que tengamos la idea de que tenemos que seguir construyendo Europa, porque esta civilización es como un río que fluye y que va evolucionando. Pero hay todavía muchas cosas por acabar y por seguir haciendo. Entonces, incluso para nuestros propios habitantes, yo creo que hay ámbitos de legislación donde Europa tiene que abordarlos, le cueste lo que le cueste. Uno de ellos es importantísimo el tema del derecho del niño. Los niños en Europa están sin ningún derecho, el que les protege de cada país. Es una vergüenza. Niños que están sufriendo con motivo de crisis familiares, con motivo de abandonos, de otras muchas cosas. Otra cosa, violencia de los niños. Otra misma cosa es, yo creo que hay que limitar el poder de los políticos y buscar lo que podríamos llamar la sostenibilidad institucional. Lo que no puede ser es que ese derecho a decidir, pero bueno, nosotros no podemos decidir si nos cargamos un bosque relicto del neolítico. No podemos decidir que quemamos la mejor reserva, un parque natural, porque hay unos límites que se reconoce, que es la sostenibilidad. Por la misma razón, lo que no podemos hablar es que un reino como el Reino Unido, que lleva años y que le cuesta muchísimo llegar a ser un reino y desarrollarse, por un referéndum que convoca un político, eso se puede romper. Es que es un disparate. Una generación no puede asumir el futuro y destruir
Eso no, todo el pasado, que es una construcción, o sea, la institución es una construcción que nos ha costado muchas guerras, mucha sangre y mucho sufrimiento. Y por tanto, es evidente que hay que colocar límites a eso. Que eso no quiere decir que no evolucionen, pero muchas más garantías para la evolución. Muchos estudios, aceptar hechos, ir poco a poco, ver las consecuencias y el daño que se hace, y porque no se puede destruir cosas que además han sido buenas. Y eso me parece que además va contra los populismos y los nacionalismos, porque los populismos y los nacionalismos son egoístas. Es la parte negativa del derecho concedido al individuo, que ya concebimos todo como lo que a mí me interesa, o sea, que hay un egoísmo personal, pero también hay un egoísmo político y un egoísmo regional en muchos casos.